Esta noche el Senado de la República avaló la idoneidad de la terna para ministra en la Suprema Corte de Justicia enviada por el presidente López Obrador. La propuesta avanza entonces al Pleno, donde los tres perfiles, las tres mujeres, se pondrán a consideración. Uno deberá ser aprobado, una de ellas, por mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de los legisladores. La fecha límite es el próximo miércoles. Con uno, Rubén Rojas informa. Presente. Las tres aspirantes a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obtuvieron el aval de idoneidad al cargo por parte de la Comisión de Justicia del Senado. Cada una en su momento fue cuestionada. Los legisladores les preguntaron sobre su independencia por su presunta cercanía con el Ejecutivo Federal. ¿Considera que existiría algún tipo de conflicto de interés o cómo podría usted garantizar al país su plena independencia en la resolución? La lealtad de toda ministra y ministro es a la Constitución, ¿no? Yo tengo respeto, tengo aprecio por el presidente, como usted lo dice, compartimos, ¿no?, valores, compartimos principios, pero creo que esa debe, ¿no?, de ser al final la función y al final los principios. Y como usted dice, principios también y lealtad conmigo misma. Es muy importante poder juzgar, ¿no?, sin que eso vicie nuestros criterios. Las relaciones que poseo no condicionarían la resolución de controversias particulares, ya que las convicciones de justicia social, de respeto a las libertades personales, de autogobierno profundo por las que he realizado funciones de gobierno, son las que sustentarían los fallos en los que desde el Poder Judicial podría ahora participar. Y no es porque tenga que obedecerlo, es porque coincido en la defensa de esos derechos humanos. También les pidieron fijar posturas sobre los salarios de los ministros y magistrados, así como de la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial. ¿Cómo aplicaría los valores de independencia, imparcialidad y objetividad para resolver los recursos de reclamación presentados por los jueces y magistrados federales? Por ejemplo, contra la extinción de los fideicomisos que otorgaban ciertos beneficios. Desde 2010 debió haber acatado el límite a las remuneraciones de las personas servidoras públicas, ni otros como el reciente desacato para disponer de los recursos de 13 fideicomisos para las personas damnificadas en el estado de Guerrero. El Poder Judicial tiene ninguna justificación. Fueron cuestionadas sobre la propuesta de someter a elección popular los nombramientos de los integrantes del Tribunal Constitucional. ¿Considera usted que la ciudadanía debe de participar en el proceso de designación de candidatos a ministras o ministros de la Corte? Sí, debe participar la ciudadanía en la selección de ministros, yo creo que sí. Creo que deberíamos discutir esta parte de si es justificable al día de hoy que los poderes judiciales sigan siendo entes provenientes de las élites económicas. En el caso de la actual consejera jurídica de Presidencia, María Elena Ríos González, defendió su derecho a ser considerada para el cargo de ministra. No se puede hacer una distinción donde la Constitución no lo hace, ni se puede aplicar una interpretación extensiva cuando la Constitución no la hace, porque sería violatoria de un derecho. Si se hace una interpretación equiparándome como consejera, como secretaria de Estado, se estaría restringiendo mi derecho a ocupar un cargo público. La idoneidad de la terna fue aprobada por 12 votos a favor, 5 en contra y una abstención. El dictamen se turnó a la mesa directiva del Senado para someterlo a primera lectura en la próxima sesión ordinaria. Esto podría ocurrir el próximo miércoles, pues es necesario que se haya publicado 24 horas antes. Con uno, Rubén Rojas. Sí, el próximo miércoles es cuando el Pleno del Senado decide si alguna de las tres propuestas procede para ocupar la vacante del ministro Saldívar. Los ministros de la Suprema Corte, Loretta Ortiz Alf, Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán, coincidieron en que los juzgadores no pueden ser elegidos por voto popular. Durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, los tres ministros expresaron desacuerdo con la propuesta presidencial. La ministra Margarita Ríos Farjat
considera que una elección así podría generar incertidumbre. Alberto Pérez Dayán alertó que este plan pone en riesgo la seguridad jurídica. El compromiso de los juzgadores es con la norma y no con los electores. Y la ministra Loretta Ortiz Alf sostuvo que los abogados necesitan tener un perfil específico que no se puede alcanzar por el voto popular. Recordó que hay lugares en Estados Unidos donde esos ejercicios se llevan a cabo, sí, pero no necesariamente son productivos. Loretta Ortiz explicó el caso de un juzgador en Texas, quien por ideología personal se mostró a favor de la pena de muerte contra un mexicano a pesar de su inocencia. En ese momento, yo le pregunté, le dije por qué emitió esa sentencia. Y fue así, clarito. No dijo, es que esto me dio más popularidad, es que esto me dio la oportunidad de ascender en mi carrera judicial. Y eso es lo que no nos podemos permitir. O sea, no podemos, los que aspiramos a ser ministros, llegar por un voto popular. Esta mañana, en Palacio, el presidente López Obrador respondió precisamente a los ministros quienes rechazan la elección por voto popular. Tienen derecho a dar su punto de vista, dijo el presidente. Sin embargo, pregunta, ¿cómo no se va a poder elegir ministros, magistrados o jueces? Hay procesos para todos los cargos y hay que reunir ciertos requisitos. Recordó el presidente que para sacar adelante esa iniciativa será necesario reformar la Constitución. ¿Cómo no se va a poder elegir a jueces, a magistrados y a ministros? Hay un procedimiento en todos los casos. Si a esas vamos, pues no se podría elegir al presidente de México o que lo eligieran los oligarcas ya de manera descarada y que no pensáramos en la democracia, sino en la oligarquía, que es el gobierno de las minorías y para las minorías, y no la democracia, que es el gobierno del pueblo y para el pueblo. En otro asunto vinculado con todo este asunto, el exministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, respondió a los señalamientos de la ministra Loretta Ortiz, quien este fin de semana en Guadalajara aseguró que Saldívar dejó 169 asuntos pendientes en la primera sala, donde él era el presidente, los cuales deberá estudiar ella después de haber quedado en lugar de Saldívar. A través de redes sociales, Arturo Saldívar aseguró que él fue el ministro a quien más asuntos le fueron turnados. Aseguró que a la fecha en su renuncia, varios de sus compañeros de la primera sala contaban con un número similar de asuntos pendientes sin resolver. A primera vista, el rechazo de los ministros de la Corte a la idea de que el pueblo los elija sonaría antidemocrático. Pero, en verdad, ¿qué pretende el presidente de la República con la idea expuesta? Si ese esquema funciona en Estados Unidos, por ejemplo, ¿por qué en México no funciona? Con uno, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador de Uno TV Noticias, nos ofrece su análisis. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Pepe, buenas noches. ¿Te parece que los ciudadanos... Es muy interesante lo que estamos discutiendo. Sí. Creo que la posición del presidente de la República es muy clara y tiene una posición que a mí me parece de un gran simplismo. Su propuesta es someter a votación los cargos de ministro de la Suprema Corte de Justicia, que el máximo tribunal del país y los tribunales más importantes de México sean conformados de acuerdo a la voluntad mayoritaria. Y eso, en efecto, como dices, tiene toda la apariencia de ser
muy democrático de hacer que la gente configure todos los órganos del poder público. Y yo creo que el problema de esto es que la judicatura, el poder judicial, tiene funciones que no son las funciones de la representación directa de la gente, sino el cuidado de las leyes, el cuidado de la Constitución, la protección de los derechos, que muchas veces son derechos que entran en conflicto con la voluntad mayoritaria. En efecto, creo que lo que plantea recientemente la ministra Loretta Ortiz es muy importante, el pensar que los jueces deben estar escuchando lo que dicen las encuestas, que deben estar pues tratando de halagar a la mayoría para conseguir su respaldo en el voto, poderse reelegir. Bueno, va en contra del principio básico de la separación, de la división de poderes, en donde debemos tener nosotros fuentes de conformación de los poderes que sean fuentes distintas. Por eso no hay prácticamente experiencia de tribunales constitucionales, de los últimos tribunales en los países democráticos, en donde se dé este procedimiento. Encontramos prácticamente en todas las democracias liberales contemporáneas, pues procesos que de una u otra manera repiten esta fórmula de participación del ejecutivo, del legislativo, en la exigencia de que debe haber mayorías calificadas, que deben tener protecciones institucionales quienes ocupan estos cargos, porque no podemos nosotros imaginar, Pepe, creo yo, que la Suprema Corte de Justicia sea una especie de pequeña diputación en donde están los delegados de Morena, los delegados del PAN, del PRI, en donde directamente representan estos votos. Entonces, bueno, creo que la discusión está nutriéndose con buenos argumentos. Yo celebro que una ministra que se le ha percibido como muy cercana al presidente López Obrador plantee una posición tan clara como lo hizo recientemente la ministra Loretta Ortiz. Ahora bien, el presidente dijo, bueno, si fuera el caso, como los señores ministros dicen, en este caso Loretta Ortiz, Pérez Dayán, en fin, como ellos dicen, pues entonces que al presidente de la República lo elija un comité de notables, porque pues ¿para qué queremos la democracia? Esa es la visión que tienen en Palacio Nacional para argumentar a favor de la elección ciudadana de los ministros representantes de la Suprema Corte de Justicia. Me parece absurdo el argumento del presidente de la República, no tiene ningún fundamento esa idea. El presidente de la República es el representante de los mexicanos, debe llevar a cabo las propuestas que son respaldadas por la mayoría de los electores, representa a un poder político como es el poder ejecutivo, y tiene funciones que son funciones en donde se debe llevar a cabo un proyecto que tiene el respaldo de la mayoría. Esa no es la naturaleza de un tribunal constitucional. Un tribunal constitucional no debe estar simplemente replicando lo que opina, lo que sostiene la mayoría, porque eso significaría darle a ese Poder Judicial funciones redundantes. El Poder Judicial debe tener una base de independencia, debe tener una base de autonomía de los poderes políticos en la medida en que esto se pueda hacer. Yo creo que el mecanismo que han probado, que han puesto a prueba las democracias constitucionales desde hace mucho tiempo, es un procedimiento que en su base es un procedimiento correcto. La participación de dos poderes de la Unión, en donde haya un proceso abierto, donde se escuche la trayectoria de quienes pueden ocupar un asiento en el tribunal y que sea una mayoría calificada del poder legislativo, en nuestro caso del Senado, el que apruebe las propuestas del Ejecutivo. Yo creo que podemos hacer modificaciones. Ahora, pues me parece que se ve un defecto institucional importante con la posibilidad de que el presidente, después de que pudiera rechazarse una segunda terna, pudiera nombrar por sí mismo a un ministro de la Corte. Yo creo que eso es inadecuado y eso se debería revisar.
pero coincido con todos los expertos que se han pronunciado enfáticamente en contra de esta propuesta presidencial. Jesús, muchas gracias, como siempre, que la pases bien, luego nos cuentas cómo te fue en la Feria Internacional del Libro. Por supuesto, Pepe, muchas gracias, un gusto grande platicar contigo. Igualmente, gracias, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez. El ministro Alberto Pérez Dayán planteó, también en Guadalajara, por cierto, la destitución de senadores quienes no acaten la resolución del Pleno de la Corte sobre los nombramientos de los comisarios faltantes en el INAI antes del 15 de diciembre próximo, cuando concluye el periodo ordinario de sesiones. Claro que tenemos que destituirlos, hay una responsabilidad, tenemos que hacer algo, si no, ¿para qué estamos aquí?, dijo Pérez Dayán. Se ha demostrado y se dicta una sentencia, la responsabilidad política de ese órgano constitucional, que es una Cámara del Congreso, tiene que responder. Se nos dice, me estás obligando al consenso, son 2/3 partes, la oposición no quiere porque yo llevo a uno. Ellos quieren a otro, yo no lo quiero. ¿Me vas a obligar a ponerme de acuerdo? Sí. La Constitución no está imaginando a ver si llegan a acordar. Hay que nombrar, porque la figura ahí está, garantiza derechos humanos, y aunque no los garantizara, la Constitución lo previene. ¿Destituiríamos entonces al presidente del Congreso, o por lo menos al presidente de una Cámara? Yo diría que sí.